Se me han hecho varias preguntas. Tengo como unas 5 preguntas, pero algunas de estas preguntas están profundas. Están buenas las preguntas y van a ser casi un estudio en sí mismo. Y dije, voy a tener que tomar tiempo. Pero una de estas preguntas que se me ha hecho y en realidad es la más fácil, pero aún la más... No, le tuve que poner más pensamiento, porque en realidad es una pregunta hacia mí personal, que la pregunta es, ¿qué es lo más difícil de ser un pastor? Fue la pregunta que se me hizo. Y pues tengo como 2 semanas pensándole, orándole. Y cuando estaba yo joven en el Señor, y ya son muchos años que vine a conocer el Señor y vamos a cumplir 17 años con el ministerio aquí en octubre de este año. Y cuando miro para atrás y me pongo a contemplar todas las familias, las personas que he conocido, y miro alrededor y muchos de ellos ya no están aquí en la iglesia. Y cuando me los encuentro, me gustaría oír que están bien, que están sirviendo al Señor, que han sido fiel, pero yo creo que uno de mis gran dolores para mí personalmente como pastor es ver los sufrimientos que el pecado y la desobediencia trae a las familias. Ha habido muchas familias, como les digo, a través de los años que por una razón o por otra se despegan, pero no de mí, pero se despegan del Señor. Y eso, al verlos, a encontrarlos, miro decisiones que se han hecho, malas decisiones que se han hecho, y los que sufren es la familia, que están cerca de ellos por la desobediencia del varón, la desobediencia de ella, y en realidad todo eso a veces me pesa, me carga, y ver esto, aún en nuestra propia congregación. Cuando estaba joven yo oraba y le oraba al Señor y le decía, Señor, permítame ver a través de sus ojos, ver las personas a través de sus ojos, y no sabía lo que pedía. Y cuando me permite ver eso, en realidad personas se arriman, quieren consejos, pero muchas veces lo que están pidiendo es que esté de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. Y bíblicamente, mayoría del tiempo les tengo que decir que no estoy de acuerdo. Y se los digo, pero aún ya hicieron la decisión y ya van a hacer lo que van a hacer. Y es lo que hacen y eso es lo que causa para mí un gran dolor en mi vida. Al ver las familias sufrir matrimonios, la desobediencia y el pecado que en las personas que se envuelven. Y es lo más difícil, pero seguimos adelante y le doy gracias a Dios por la fidelidad de mis hermanos y hermanas que siguen estando aquí, y gloria a Dios, amén. Bueno, si nos ponemos de pie y abrimos la Biblia, estamos en Efesios capítulo 3. Continuamos aquí viendo fe y propósito, el tema que nos hemos enfocado. Aquí vamos a ver el misterio escondido. Efesios 3, versículo 1 al 13. ¿Ya llegaron? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Ok. Efesios 3. Comenzando en el versículo 1, la palabra del Señor nos dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, que podemos tomar tiempo, Señor, y seguir estudiando su palabra. Pedimos, Señor, por los hermanos, hermanas que están enfermos en este día, que es su deseo estar aquí y no pueden estar aquí. Los levantamos y pedimos que los toque, Señor. Hay hermanos, hermanas también que es su deseo estar aquí, Señor, y no pueden porque están trabajando. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos que les ayude, Señor, a poder tener quizás un trabajo nuevo, horario nuevo, para que puedan seguir viniendo a la iglesia. Yo sé que es el deseo de algunos que me lo han dicho, Señor, y pedimos, Señor, también por la congregación aquí, los que estamos presentes en esta noche, Señor. Háblenos, use su Espíritu Santo y, Señor, también los que están escuchando a través del internet. Pedimos, Señor, aún por la salvación de todo aquel que no cree. Señor, gracias por su amor y su misericordia. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Por favor, tomar asiento. Pablo nos ha estado dando una descripción de nuestras riquezas en Cristo, que vienen, fíjate, en fe y en propósito. Todas estas riquezas, claro que es en fe, y todo lo que Dios nos da siempre es con un propósito, siempre lo es. Y es aquí en el capítulo 3 que podemos decir aquí, cambia de dirección. Cambia de dirección, ¿por qué? Porque aquí ahora nos trae a una sección nueva que tiene que tratar con lo práctico aquí. Es la sección práctica, poniendo todo esto en aplicación, podemos decir. Y otra manera de decirlo es cómo andar en Cristo Jesús. Porque siempre así enseña Pablo. Si cada vez que te pones a estudiar todo lo que ha escrito Pablo, te enseña doctrina, y cambia. Y al cambiar, ahora te enseña cómo aplicar todo lo que has aprendido, cómo vivirlo. Y se le ha dado a Pablo, podemos decir, uno de los privilegios más grandes que se le puede dar a un hombre. Él tiene el privilegio, fíjate, de compartir las verdades de la palabra de Dios, compartir el misterio que contiene su palabra y también dar las buenas nuevas para toda persona. No nada más, no era exclusivo. Las buenas nuevas es para toda la persona. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todo pecador. No nomás por algunos, pero por todos. Y fíjate, Pablo nos permite entender aquí su ministerio. Dios había escogido al apóstol Pablo para dar a conocer y explicar, a lo mínimo, yo digo, dos grandes revelaciones. La primera, claro, fue el evangelio, las buenas nuevas ¿de qué? De salvación, por medio de la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es la verdad de la iglesia, como la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor. Esto es algo completamente nuevo. Ellos no habían captado esto. Para nosotros, ahora ya entendemos, el que cree en Cristo entiende esto. ¿Ven? Pero fíjate,
antes de continuar aquí, se me hace importante darle una definición a la palabra misterio. Porque uno piensa misterio, no es así. Misterio es una verdad que Dios había escogido en los tiempos pasados y que ahora ha sido revelada a todo aquel que es parte de su familia. Tan importante, porque los incrédulos no entienden este misterio. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque no son parte de su familia. Un misterio es un secreto sagrado que los incrédulos no pueden conocer. Tienen que llegar al punto de creer, de salvarse, creer en Cristo Jesús para poder entender un misterio tanto como este. Ahora, este misterio ha sido dado a los judíos, tanto a los gentiles que forman la iglesia, y es dado a todo creyente. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay personas que te quieren enseñar las cosas más profundas de Dios. Este es un misterio. No. Tenemos que entender que es revelado. Dios ha revelado. La palabra aún ya está completa. No puede haber un Nuevo Testamento. Ya está completo. No sale nada nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra ya, todo lo que Dios quiere que uno vaya a saber, aquí están las instrucciones de la vida. Amén. Ahora, vamos a ver 2 puntos en esta noche. Primero, el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo, que es el versículo 1 al 6. Y luego la dispensación del misterio escondido, versículos 7 al 13. Comenzando con el primer punto, el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo, fíjate lo que dice el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Y comienza por esta causa. ¿Cuál causa? Pues es la causa que vimos en el capítulo anterior. Vimos que Dios ha creado un hombre nuevo, donde no importa de dónde venga, de qué país, no importa su cultura, su nacionalidad, eso ya no es importante. ¿Por qué? Porque Dios ha creado ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es por esta causa. Por esta causa es la referencia a lo que Él está hablando aquí al iniciar este versículo. Ahora, tenemos que entender, si ese es el caso, entonces somos ciudadanos del cielo. Le pertenecemos a una nación santa, ¿no? Muchos se aferran, pero es que yo soy de... No, ya no. Eso ya no, ok, es nuestra cultura, yo sé, nos encanta arroz y frijoles, yo sé, pero no tiene nada, no. Somos ciudadanos del cielo. ¿Ven? Y unidos, fíjate. Y esto es tan importante porque todo eso se borra. Somos unidos ahora como una creación nueva. Un hombre, una mujer nueva donde no existe judío o gentil. Porque recuerda que ese era el gran conflicto para ellos. No, ustedes no son menos que nosotros. No, ya no. Ahora existe una paz en Cristo Jesús. Muy importante. Por eso nos vemos como hermanos y hermanas. Verdaderamente somos una familia. Aún ya ni nos llevamos bien con la familia de la sangre. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Ven? Y ahí no va a haber paz, porque no creen. Y aquí dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Vemos que Pablo se llama a sí mismo prisionero y lo reconocemos. Sabemos que estaba como prisionero en ese momento que estaba escribiendo esta carta, pero ¿quién no era prisionero de Roma? Pablo, fíjate, entendía muy bien que él no era una víctima. Él entendía, ay, pobre yo, no, estoy en cadenas, ay, no.
No oímos eso de Pablo. Fíjate, Pablo sabía que tenía victoria. ¿Por qué? Porque él sabía que yo estoy en las manos de Dios. Yo estoy en la voluntad de Dios. Por eso dice, un prisionero de Cristo Jesús. Muchas veces pasamos por tiempos difíciles y dificultades en la vida, y hay veces que pensamos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero hay veces Dios nos va a llamar a sufrir. Y yo sé que no es lo que queremos oír, pero tenemos que tener esa paz con Dios de saber que yo estoy bien, estoy en la voluntad de Dios, a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de mis sufrimientos. Fíjate, nosotros tenemos que entender esta verdad. Nosotros, la verdad es que nosotros, la iglesia, le pertenecemos a Dios, que Él es el Señor también, Él es Señor de nuestras vidas. Muchos hoy en día quieren correr del problema, o más bien dicho, deja cambiártelo aquí, quieren correr y cumplir su propio programa. No quieren estar de acuerdo con lo que la iglesia está haciendo. No quieren estar de acuerdo a la palabra. Quieren correr y hacer su propio programa. No quieren someterse a lo que Dios tiene para ellos o lo que Dios está haciendo en la iglesia. Cuando uno quiere correr su propio programa, les te voy a decir, lo que están haciendo, están causando división. Dividiendo la iglesia. Están demostrando y diciendo, yo soy el dueño de mi propia vida, yo conozco mi destino, en vez de reconocer que Dios tiene un plan para nosotros. Pablo, fíjate, no está diciendo esto, y menos demostrándolo. Él sabía que la prisión era la voluntad de Dios para que él estuviera ahí. Era la voluntad de Dios para su vida, tanto como José en el Antiguo Testamento. Él sabía y tenía paz que Dios estaba en control de su vida, a pesar de las dificultades que estaba pasando. Sus propios hermanos, recuerda, lo echaron en un pozo y después lo vendieron. Y luego le dijeron a su padre, no, pues un león se lo comió, no, un animal ahí lo agarró. Pero fíjate, fue con un propósito. Deja preguntarte, ¿tienes esta misma paz? ¿Tú tienes esta misma paz? ¿Entiendes que Él está en control? ¿Que estás en la voluntad de Dios? Y te voy a decir, muchos no. ¿Por qué? Porque los ves y sus vidas completamente se descontrolan. Se ponen a preocupar. Estrés. ¿Dónde está la paz con Dios? Y luego vemos que dice por vosotros los gentiles. Pablo estaba encarcelado por las verdades que fueron reveladas a él. Recuerden que él fue hecho el apóstol hacia los gentiles por la voluntad del Señor. Él iba a compartir la verdad del evangelio y aún unir a los gentiles a los judíos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Por ellos. Romanos 15:16 nos dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Fíjate, él no se podía quedar callado. Él no se iba a quedar callado. Él tenía que hablar la verdad, tenía que proclamar la verdad, y ahora estaba sufriendo por haber hablado la verdad, por ser un ministro del misterio. Recuerda que esta relación entre judío y gentil era un gran problema para la primera iglesia. El gran conflicto para ellos. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar? ¿Cuántos de nosotros
no hablamos la verdad. Nos quedamos callados. ¿Por qué? Por no querer interrumpir la familia, amigos, compañeros del trabajo. Mejor me quedo callado, mejor no digo nada, porque va a causar problemas. Pero te voy a decir, en quedarnos callados por querer mantener la paz, en quedarnos callados, dejamos de ser santos. En quedarnos callados, dejamos de ser apartados para su gloria. En ese momento. ¿Por qué? Porque no estoy proclamando, porque no estoy hablando la verdad. A veces estamos viendo el pecado aún en nuestros propios hogares. Y uno mismo dice, no, yo no veo. Porque no quiero causar problemas en la casa, con la familia. Y a veces estamos en ese momento, fíjate, dejamos de ser santos, porque santos es estar apartados. No nos estamos apartando para hacer el uso exclusivo de Dios en ese momento. El versículo 2 nos dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, administración de la gracia, mayordomía. Pablo iba con el cargo del mensaje del evangelio, tanto con el mensaje que los judíos y los gentiles eran uno en Cristo Jesús. Administración viene de dos palabras griegas, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Entonces la palabra economía viene directamente de estas dos palabras, que es oikonomía, que quiere significar la ley de la casa o una mayordomía o gerencia, para entender. Entonces Dios, fíjate, tiene muchas diferentes maneras para administrar. ¿Administrar qué? Su programa. Y lo ha hecho en diferentes maneras, por diferentes etapas y épocas. Y estas administraciones, que han sido llamadas dispensaciones por los estudiantes bíblicos. Ahora, Dios es igual y no cambia, pero sus métodos para tratar con nosotros sí han cambiado sobre la historia de la humanidad. Pablo fue llamado a ser administrador del misterio para compartirlo con los gentiles. El versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Revelación. Esta verdad fue revelada a Pablo. Se le permitió ver esta verdad, y porque se le permitió ver este misterio, ahora tenía la responsabilidad de compartirla a los gentiles. Y así es para nosotros. Cuando Dios revela aún el evangelio, se ha revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque creemos. Lo hemos aceptado. Nadie nos va a decir que es falso, porque no vamos a aceptar eso. Esto es verdad para nosotros. Entonces, en tenerlo, tenemos la responsabilidad de proclamar. Fíjate, como antes lo he escrito brevemente, dice, es una referencia a lo que ya había escrito o enseñado una vez más en el capítulo 2. Brincamos aquí, vamos al versículo 4 y dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Su conocimiento, hablando de sabiduría, lo que él conocía, pero no es sabiduría, esta sabiduría no es humana. Sí, claro que Pablo era un hombre muy inteligente, especialmente en su día. Él era estudiado y fíjate, sabemos que él escribió mayoría del Nuevo Testamento, pero no fue en su sabiduría humana que tenía este conocimiento del misterio de Cristo. Fue porque el Espíritu Santo se lo permitió ser iluminado,
lo pudo entender, lo pudo aceptar. Y es lo mismo para nosotros. Y cómo necesitamos la verdad que sea revelada en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos abre no nomás los ojos, los oídos y el corazón. Nos abre hasta de mente. El Espíritu Santo permite todo esto en nuestras vidas para que podamos comprender la verdad. No rechazarla, no negarla. El versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio, fíjate, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombres. En el Antiguo Testamento, otras generaciones, Dios había dado a los judíos para hacer una bendición a los gentiles en otras generaciones. Dios deseaba salvar a los gentiles también. Este era parte de su gran plan. Pero fíjate, los judíos ni los gentiles entendieron esto. Ellos siempre estaban en oposición. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora los santos, y quiero que entiendan la palabra santos, es, como les dije, es apartados, separados. Somos santos, ¿por qué? Porque Dios nos ha apartado, nos ha separado del mundo. Nosotros mismos nos tenemos que alejar del mundo. Claro que vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Ya establecimos, somos ciudadanos del cielo. Amén. A los apóstoles y profetas se les ha dado la responsabilidad de predicar esta verdad. Así que el Espíritu Santo, fíjate, inspiró a los hombres santos a hablar la verdad. Y es lo que sigue siendo aún hasta hoy en día. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muy importante. No es de interpretación privada. No, pero esto es lo que yo pienso. No me importa lo que pienses. ¿Qué es lo que la palabra dice? Porque muchos tuercen las Escrituras cuando quieren dar su opinión. Y la opinión es, en realidad, es como un ombligo. Todos tienen uno y no necesariamente lo quiero ver. Es tan sencillo así. ¿No? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate, el Espíritu Santo es el que somos inspirados a hablar. Y esos son los momentos que no nos podemos quedar callados. Cuando sientes ese impulso de hablar con esa persona y traerle atención, como yo les dije, lo más difícil como pastor no es hablar la verdad. Se me hace fácil hablar la verdad. Lo que es difícil es cómo va a responder la persona. Porque van a responder de una de dos maneras. Van a recibir o se les va a hacer el corazón más duro. Porque no quieren oír. Pero eso ya no es la responsabilidad de uno. Uno es de proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está moviendo en esa manera. Hablar estos misterios que Dios nos ha permitido. Y es a través del Espíritu Santo que los hombres santos son usados para traerle gloria a Dios y la salvación tanto a los judíos y a los gentiles. El versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vemos que este misterio, fíjate, es explicado en este versículo, que los gentiles son coherederos. Ya no existen diferentes clases de hombres, diferentes niveles en la familia de Dios. Ya no existe. Ya vimos que las riquezas que recibimos como creyentes en Cristo Jesús son igual. ¿Para quién? Para todo hombre y mujer. Pero aquí vemos que los gentiles ahora son coherederos.
y miembros del mismo cuerpo, dice. Una unión es lo que estamos viendo aquí. Somos uno, somos miembros del mismo cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Vemos que el gran misterio que no se conocía antes. ¿Cuándo se iban a imaginar esto? Y es que los gentiles ahora forman un solo cuerpo con los judíos. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Finalmente vemos que los gentiles son copartícipes de las promesas de Dios. En el pasado, podemos decir, estaban fuera del pacto y no tenían derecho a reclamar estas promesas. Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero todo eso cambió. En Cristo Jesús nosotros compartimos de las promesas de Dios con los judíos, con todo creyente. Y esto, fíjate, fue muy difícil para que los judíos aceptaran esto. Su ego y el odio que tenían por los gentiles los hacía demasiado difícil para que ellos aceptaran esta idea. ¿Cómo que son igual a nosotros? ¿Cómo que van a recibir lo mismo? Pero si ellos, no podemos caer en esos pensamientos. Porque ya vemos que somos copartícipes ahora. Romanos 11:13-15. Me encanta como dice esto en la traducción en lenguaje actual. Fíjate, escucha cómo lo dice. Dice: lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos. Está hablando con nosotros, los gentiles. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes y para mí esa tarea es muy importante. Espero que con esto algunos de mi país se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlos también a ellos. Pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó el resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Fíjate, Pablo todavía estaba enfocándose en su raza, en los judíos. Todavía tenía un corazón para ellos, pero él entendía el plan de Dios. Él quería que les diera celo. ¿Por qué? Que se pusieran celosos de ver la relación que nosotros gentiles tenemos con Cristo Jesús, el Mesías. Para que ellos mismos desearan eso. Dios no ha terminado con los judíos, pero tampoco ha terminado con nosotros. En decir que no ha terminado con nosotros, y quiero que, permítanme, les voy a hablar directamente a cada uno de ustedes que están aquí en este día. Mira alrededor, creo que esta es su iglesia, creo que este lugar es su iglesia, creo que Dios te ha traído aquí. Personas que ya tienen semanas, meses, años aquí. Y te voy a decir en esta noche, si estás en casa, estás viendo a través del internet y estás escogiendo quedarte en casa en vez de estar aquí, no es iglesia. El internet es para alcanzar al perdido aún hasta donde llegue. Pero si no estás viniendo, no estás participando donde Dios te quiere tener. Cada semana oímos la palabra de Dios y lo que Dios desea de nosotros. Oímos los cambios que debemos de hacer, cada uno de nosotros, hasta yo mismo, cada uno de nosotros. Viene esa convicción, esas pedradas de lo que Dios quiere que nos entreguemos. Hemos escuchado el Espíritu Santo con toda claridad, pero aún así
no hacen los cambios necesarios. Te pregunto, ¿estás jugando un juego con Dios? Porque ya es tiempo que estés serio con lo que se te ha revelado y lo que Dios te está revelando. No es un juego. Si estás en asistencia aquí, no vas a poder decir en el día de juicio, es que yo no sabía. Semana tras semana estamos oyendo la palabra de Dios. Si esta es tu iglesia y Dios te ha traído aquí, yo te digo que es tiempo que apoyes todo lo que la iglesia está haciendo. Lo que Dios está haciendo aquí. Que te entregues a la obra que está a mano. Si no estás apoyando a los ministerios y lo que está pasando aquí en la iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Estás causando división? ¿Estás jugando con Dios y su pueblo? Porque yo cuando miro aquí, lo que fue revelado a Pablo era para la gloria de Dios. Y mucho se nos ha revelado a nosotros. Vamos para 17 años como congregación hispana aquí. Mucho se ha revelado en esos 17 años. Y es para la gloria de Dios, para el beneficio de su iglesia. Te pregunto en esta noche, ¿qué te ha revelado Dios? ¿Lo estás usando para su gloria? ¿Para edificar a los hermanos y las hermanas? ¿Para ministrarnos unos a los otros? ¿O simplemente estás haciendo lo que quieres? Y aún lo justificas porque tenemos libertad en Cristo Jesús. 1 Corintios 10:23, traducción en lenguaje actual, dice así: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Santiago 1:22 al 25, traducción en lenguaje actual, dice así: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se miran en un espejo. Tan pronto como se va, se olvidan de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Pablo, fíjate, entendió estos misterios y él los puso en práctica. Él deseaba que nosotros hiciéramos lo mismo, pero aún él está sufriendo. Él es prisionero de Cristo Jesús, pero él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Segundo punto, la dispensación del misterio escondido, versículo 7 al 13. Versículo 7 dice así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fíjate, ministro, un ministro. Pablo fue hecho ministro por el don de Dios. Un ministro. Y esta palabra en español se traduce simplemente diácono. Es todo lo que esta palabra significa. Y diácono es alguien que sirve mesas o atiende mesas. Es lo que un ministro es. Pablo, fíjate, nunca permitió que se le inflara la cabeza o se considerara que su oficio era algo elevado. No permitió que se le fuera a la cabeza. Tanto como muchos, y he visto a través de los años, lo hacen. Tanto varón que porque tienen posición, o hermana porque su esposo tiene posición, o porque ella es usada en cierta capacidad, y de repente se les inflan. ¿De qué jactarse?
de que sirven mesas. Gloria a Dios. Y si eres un buen mesero, lo único que vas a servir más mesas. Pablo dice, fíjate que es un regalo de Dios poder servir o atender esas mesas. Ay, no, yo no quiero hacer. Pero ese es un ministro. Fíjate, esto nos ayuda, debería de causar en nuestras vidas hablar como Pablo, con humildad. Soy un ministro. Sirvo mesas. No se trata de ser servido, pero de servir a otros. Es lo que es un gran sacrificio. Servir mesas. De cual yo fui hecho ministro, dice. Y me encanta que dice hecho. Hecho. Dios nos hace un ministro. Dios nos hace un mesero. No es por un voto o porque yo le elegí hacer, o una vez más, Dios nos hace. Dice, fui hecho por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Es un regalo por la gracia de Dios, pero no un regalo exclusivo para mi uso. Fíjate, es para compartir a otros. ¿Qué? ¿Cómo voy a servir mesa? ¿Me siento yo mismo, a ver, me voy a atender yo solo? No, no es lo que hace un mesero. En ser un mesero, dártelo en palabras sencillas, fíjate, es para que otros lleguen a salvación. Es para que otros sean animados. Es para que otros sean bendecidos a través de que eres un mesero o una mesera. Ese es el beneficio. Según la operación de su poder, vemos que es por su poder, no mi poder. El poder de Dios, no el mío o el tuyo. ¿Por qué? Porque Dios usa su poder cuando nosotros nos sometemos y nos entregamos a la obra que está a mano. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos, el más pequeño de todos los santos. En varios otros lugares, Pablo, al reconocer su vida antes de ser salvo, se recuerda lo que era, lo que había hecho a la iglesia. Y él lo mantiene para que siga hablando en esta forma de humildad. 1 Corintios 15, 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque yo sé de qué pozo me sacó el Señor. Y ahora me entrego más a la obra. Y es cuando yo me rasco la cabeza. Hay veces la gente en el mundo, oh, rete buenos, no, va al party, ay, toda la noche, no, ay, ven a la iglesia temprano, tener que levantarme. Un servicio al año de Aurora, ay, tengo que estar a las 4 de la mañana. Pero rete bien que era el party toda la noche. 2, 3, 4 de la mañana llegabas y salías, ahí vas al trabajo, sin problema. Pero si reconocemos de dónde nos sacó el Señor, ¿cuánto más esfuerzo no le vamos a dar a Dios?
Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor de los peores. Fíjate, es un apóstol, un ministro, hablando de esta manera. Pero muchos quieren presentar y hablar de atrás de la máscara, hipocresía. Tenemos que ser real. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. La gracia de Dios fue dada a Pablo, no para que él la disfrutara personalmente, pero para que él diera a conocer a otros, especialmente a los gentiles. Si les preguntara, les estuve diciendo por semanas, vayan a dar una invitación. Si les dijera en este momento, levante la mano, ¿quién fue a dar una invitación? No lo hagan, pero ponte a pensar a lo que se nos ha dado y aún algo tan sencillo. Tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado y compartir con otros. Queremos que haya un avivamiento en la iglesia, pero estamos pensando afuera. Es con nosotros mismos primero. Si nosotros no estamos haciendo la obra, si nosotros no estamos participando y dando de los misterios que se nos han revelado a nosotros, nos quedamos callados y luego queremos declarar que somos santos, apartados para el uso exclusivo de Dios. Fíjate, dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el privilegio de anunciarles el evangelio, las inescrutables riquezas, los tesoros inagotables, las bendiciones de Cristo. ¡Qué gran tesoro tenemos en Cristo Jesús! ¡Qué grandes bendiciones hemos experimentado! ¡Qué grandes milagros hemos visto! Pero seguimos callados y no compartimos. Y no queremos hablar la verdad porque vamos a ofender. Versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjate, también le dio el privilegio de dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Yo puedo decir, wow, a todos. Qué gran privilegio de dar a conocer lo que antes estaba escondido por siglos y ahora ser uno que puede compartir este misterio. Del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Todo lo que existe, no nomás lo físico, pero todo lo espiritual también. Y mira lo que dice el próximo versículo, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Deja leértelo en una nueva traducción viviente. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. En traducción en lenguaje actual. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Fíjate, así que vemos que es por el universo que Dios revela su gloria a los hombres, pero es por la iglesia que Dios demuestra su sabiduría a los ángeles. Por la iglesia, por nosotros. Y uno dice, wow, espérate, wow.
Esto está profundo aquí. ¿Cómo Dios nos quiere usar para demostrar su sabiduría aún a las huestes celestiales? Son los ángeles que ven la manifestación de la sabiduría de Dios en la iglesia, en nosotros. Y los ángeles, quiero que entiendan, tanto los buenos y los malos, que están sorprendidos ante la obra de Dios que hace con la iglesia. Porque ellos no podrían comenzar a captar y entender esto. Pero es como Dios nos usa. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos un propósito eterno en Cristo Jesús. Dios formó, fíjate, este plan y lo cumplió en Cristo Jesús. Romanos 8:29. Nueva traducción viviente dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? Me encanta que dice, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza. En Cristo Jesús nos podemos acercar con toda confianza, podemos compartir nuestro corazón, podemos hablar directamente con Él, porque tenemos una relación personal con Él. Y es por medio de la fe en Él. Fíjate lo profundo que es la palabra. ¿Cómo nos permite entender este misterio? Versículo 13 dice: por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjate. Pablo nos pide que no nos hagamos para atrás, no flaqueéis, no renunciéis, que nos vayamos, que no te vayas a desmayar por sus sufrimientos. ¿Cuántas personas no conocemos así? Ay, mi hijo, ay. Y andan, no te desmayes, no te hagas para atrás. ¿Qué no entiendes? Dice, Pablo sufre por la verdad de la iglesia. Es porque reconoce sus sufrimientos. Soy prisionero de Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros entiendamos que nosotros también. Dice, las cuales son vuestra gloria. Pues esto es más bien, podemos decir, un honor para ustedes, es lo que nos está diciendo. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados, que estoy sufriendo por ustedes. Pero ¿quién de nosotros podemos decir eso? Gloria a Dios en medio de mis circunstancias. Dios puede usar mis circunstancias. Yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Todo esto puedo glorificar a Dios. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. Dios había escondido este misterio, este gran plan desde el principio, pero ahora quiere que su iglesia conozca el misterio. Segundo, convirtió a Pablo para ser un administrador de la dispensación de este misterio. Ahora, todos nosotros que creemos en Él, todos los creyentes debemos de ser fieles administradores de esta gran verdad. Nosotros mismos hemos sido apartados, somos santos, para que Dios nos use en esta capacidad. Fíjate, Dios tenía un secreto sagrado, pero no quiere que siga siendo un secreto. Es para que entiendamos nuestra posición en Cristo Jesús, entender las riquezas que tenemos en Él y compartir estas bendiciones con otros. Ser ministros nosotros mismos, meseros,
servirnos unos a los otros. Y cuando hacemos esto, estamos dando testimonio de la sabiduría de Dios, aún hasta los huestes celestiales, para que podamos entender. Cada vez que hacemos algo en el cuerpo de Cristo, el Señor es glorificado. Pero cuando somos desobedientes y aún seguimos en pecado, en realidad estamos rechazando las gran bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y es cuando el resto del cuerpo sufre, porque vemos los sufrimientos, el dolor y el pecado que afecta a familias.